Capítulo 4. La atmósfera era fría, Marco poco a poco empezó a abrir los ojos mientras sus pupilas se dilataban. La primera figura que logró identificar era su padre, era serio, un poco disgustado. Lo único que dijo fue: descansa, cuando te recuperes te contaré algo. De allí dio la vuelta y salió de la habitación. Marco estuvo un muy buen rato pensando en las palabras de su padre y a qué se quería referir, hasta que no pudo más, así que sin pensarlo dos veces, se levanta de golpe, como un reflejo al cual le da jaqueca por tal brusco movimiento. Entonces caminó hasta dirigirse a la oficina de su padre. Caminó por la extensa mansión, tambaleante pues aún seguía mareado y confundido por lo. Finalmente topó con la puerta de la oficina. Era rústica y de un café oscuro. Golpeó débilmente la puerta de la oficina, intentando llamar la atención a quien resida dentro de esta. No tardó mucho hasta que su padre abriera la puerta y notara que su hijo ya se había recuperado. Marco sin preámbulos ni corrido dijo: padre, tengo algo muy importante que preguntarte, algo que me hará mucha intriga y que no cuadra con lo que sé. ¿Qué es, hijo? Cuando fui secuestrado por los Capricornio, el jefe mencionó un tesoro de nuestra familia. Dio un suspiro, y... Imagine que este día llegaría, sígueme. Entonces el padre de Marco salió de la oficina con Marco detrás de él, recorrió toda la mansión, hasta llegar al sótano, se paró frente a la puerta de este y de su pegado traje sacó un pequeño manojo de llaves, probablemente 10 o 11 llaves, fue pasando una a una hasta que paró en una llave dorada, con símbolos indescriptibles y una indefinible figura. Así instantáneamente insertó aquella llave en la cerradura de la puerta dándonos paso dentro. Bajaron unas enormes escaleras mientras más se adentraban en la oscuridad, hasta que pararon. El padre de Marco logró dar con el interruptor, lo activó mostrando una amplia habitación, con cajas por doquier repleta de jarrones y objetos viejos, empolvorados, y algunos corroídos por el óxido. Al fondo una puerta de metal, desgastada y oxidada. El padre de Marco se acercó a la puerta metálica, y limpiando el polvo de la pared fue mostrando un pequeño interruptor. Más que interruptor parecía un botón circular, con ranuras en la superficie. El padre de Marco lo presionó mostrando una tenue luz rojiza alrededor del botón. De la nada, casi instantáneamente aquella puerta oxidada empezó a abrirse liberando grandes cantidades de humo que se extendían a lo largo del suelo. Hace mucho tiempo, mi bisabuelo Giovanni Mussolini obtuvo un gran poder, una gran misión: proteger un tesoro, pero no cualquier tesoro. Se dice que quien obtenga el tesoro obtendrá poder, riqueza y todo lo que se pueda desear. En realidad, el tesoro en sí no es importante, sino lo que reside dentro. El amuleto de Potestatem, un amuleto creado y forjado por un viejo y sabio monje de las tierras altas con mucho poder, dijo que era la llave a algo que el ojo humano nunca había presenciado jamás. Nuestra familia ha cuidado el amuleto por más de 5 generaciones, pero la envidia, el anhelo y la avaricia corroen a las demás familias haciéndonos blancos fáciles, decía mientras avanzaba adentrándose en el largo pasillo. Marco quedó atónito con las palabras de su padre, sintió el mismo sentimiento que aquella vez que su le confesó sobre su oficio. Siguieron caminando por aquel pasillo oscuro, hasta que lograron ver una tenue luz que se agrandaba más y más mientras avanzaban, hasta que la luz se expandió mostrando una habitación enorme, vacía, con luces en las orillas y una vitrina cristalina. Por la forma probablemente era antibalas. Dentro portaba una caja asimilada a una caja de zapatos, pero era más grande, de madera algo corroída por la humedad, las bisagras consumidas por el óxido y por lógica muy vieja. Marco, lleno de curiosidad, preguntó tartamudo si allí dentro estaba el talismán, a lo que su padre acantió con un breve movimiento de cabeza. Cuando Marco levantó la mirada, notó superficies que sobresalían, eran cuadradas y con líneas paralelas. Son un sistema de defensa, todas son armas ametralladoras automáticas que volarán pedazos a cualquier impulso. Dijo su padre, y era cierto pues si uno se fijaba bien tenían una abertura y además de aquellas líneas profundas que parecían fáciles de quitar. Mientras Marco admiraba la enorme habitación en la que se encontraba, su padre le advirtió que no se acercara pues a veces el sistema de seguridad falla, y puede atacar a quien se acerque al amuleto. Bueno, creo que deberíamos irnos, ya es tarde. Salimos de la habitación dirigiéndonos a la oficina de mi padre, pues tenía asuntos muy importantes que hacer, y quería que aprendiera sobre cómo es el trabajo de jefe. Llegamos, mi padre entró primero y se sentó en la vieja, pero bien conservada silla acolchonada que siempre usa. Noté en el escritorio un enorme montón de hojas, no tan perfectamente acomodadas, unas sobre otras, y en diferentes columnas, que abarcaban aquella fina mesa de madera pulida. Tardamos lo que quedaba del día, pero al final logré hacerme a la idea sobre el cómo se manejan la mansión y los negocios.
Hablando de negocios, curiosamente le llegó una llamada de algún contacto importante o de algún hombre importante, pues su rostro arrugado y canoso se tornó serio, pero no de la forma seria que siempre acostumbrada, más bien una forma más seria, de enojo, algo similar a la intolerancia. Acabó de hablar y de levantó de su asiento mientras tomaba su traje. ¿A dónde vas? No es de tu incumbencia, son solo negocios, pronto lo sabrás. ¿Te puedo acompañar? No es necesario, luego te mostraré, aún no estás listo. Terminó la conversación saliendo de la oficina con su traje en el brazo derecho acomodado debajo de su pecho, similar a un camarero con un trapo para limpiar en una mano, mientras en el otro lleva la comida, firme para no derramar nada. Pero eso no detendría a Marco, pues después de unos segundos no pudo soportar más la curiosidad, así que a hurtadillas se asomó desde el barandal, procurando no ser visto ni por las mucamas. Su padre se había reunido con un pequeño grupo de sus socios que también vestían de negro, hablaron por un momento, hasta que uno abrió la puerta de entrada y dejó pasar su padre con los demás hombres detrás de él. Cuando cerraron la puerta, Marco rápidamente bajó las escaleras saltando entre escalones, para llegar más rápido, topó con la puerta y entre los cristales notó a su padre y al grupo de hombres entrando al auto de este. Cuando notó que el auto arrancó, rápidamente salió de la mansión y buscó su bicicleta que se había traído de Noruega y salió pedaleando fuera de la mansión y sus alrededores. Siguió el auto por un buen tiempo, se cansaba a plazos de tiempo, pero la curiosidad y la intriga que le corrompía le distraían de ese disgusto, hasta que el auto paró frente a un callejón. El padre de Marco, rodeado de aquellos hombres de negro, entraron en el camino cerrado y cubierto por un viejo y sucio motel y una tienda de ropa deportiva con grandes letreros de neón que cubrían toda la entrada y las ventanas de esta. Marco se asomó y se escondió entre la sombra, para no ser descubierto. En el callejón halló a dos hombres de negro que sostenían a un completo desconocido. El padre de Marco se acercó a este y le dijo: Muy mal, Alonso, muy mal. Pensé que éramos socios, y tú me apuñalas por la espalda con ese pequeño robo que me hiciste. ¿En serio pensaste que no me daría cuenta? Qué estupidez de tu parte. Dijo sarcásticamente. Por favor, don Julio, no tenía opción. Tengo muchas deudas. ¿Qué sucederá con mi familia? Ay, Alonso, esas no son excusas, siempre he dicho que la gente como tú no debería existir, además, no hay necesidad de que tu familia se entere, ¿sí? Entonces el padre de Marco le empezó a golpear repetidamente, le golpeó una y otra vez hasta que el señor no soportó más y terminó muriendo. Su padre, con los nudillos ensangrentados, hizo una seña a los hombres que traía detrás de él. Entonces uno de los hombres fue a la cajuela del carro y sacó una enorme bolsa en la que metieron el cadáver, le amarraron la entrada y lo metieron dentro de la cajuela. Después todos entraron al auto y una vez más se fueron, pero como era de suponer, Marco les volvió a seguir. Así fue hasta que llegaron a una bahía, donde nadie transitaba durante la noche. Los hombres y su padre bajaron del auto, unos cubrieron para que no viniera nadie, mientras que otros sacaban el cadáver, que chorreaba de una espesa y rojiza sangre. Lo llevaron hasta la orilla de la bahía y lo aventaron al mar, perdiéndose entre la oscuridad de la noche y las olas de la bahía. Te dije que no estabas listo aún, porque no me hiciste caso, dijo sin moverse ni cambiar su compostura. ¿Y por qué mataste a ese pobre hombre?, decía mientras salía lentamente de su escondite. A veces uno debe matar a las sabandijas de este mundo para que no lo arruinen más. Espero que algún día entiendas esto, hijo, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día será mejor que vuelvas a casa antes de que llegue la policía. Pero bueno, eso ya te lo dejaré a ti, te veo en la mansión. Caminó tranquilamente con los hombres de negro detrás de él y por tercera vez se subió al auto y se fue dejando a Marco solitario en aquella bahía cubierto por la tenue luz de la luna y las estrellas. No pasó mucho hasta que se logró identificar un contable número de alarmas policíacas acercándose. Marco, cabizbajo y con la mirada perdida, ignoró por un momento las alarmas hasta que a pocos minutos de que llegaran los policías y lo vieran, logró reaccionar y mirando de lado en lado, buscó una salida, pero era imposible. Todo estaba bloqueado por esas gigantescas cajas metálicas en las que se guardaban cosas grandes que no se podían llevar comúnmente. No pasó mucho hasta que Marco se percató de las pláticas estratégicas y las luces policíacas, así que en un reflejo constante, dio media vuelta, respiró profundo y corrió hacia la orilla de la bahía, lanzándose al mar.
Todo fue tan rápido que ni el mismo Marco alcanzó a notar el cambio de ambiente. Se sentía cálido, húmedo, todo era oscuro. Volteó a todos lados un poco aturdido, abrió la boca olvidando que estaba bajo el agua y al tragar agua se empezó a agitar, le faltaba aire. Miró la luz de la luna sobresaliendo entre las olas y la siguió. Logró salir del agua aspirando con la boca enormemente abierta. Después de inhalar y exhalar un momento, empezó a nadar hasta la orilla de la playa. Tardó un poco pero lo logró. Todo empapado camino hasta llegar a la calle. De allí tuvo que caminar de regreso a la mansión, mojado, con frío. Y con una gran probabilidad de atrapar un resfriado después de esa noche. La gente que le miraba, tenía cara de extrañeza, pues en verdad era raro encontrar una persona mojada transitando por las calles en una noche como esa, y Marco lo sabía bien, pero no le interesaba, seguía un poco aturdido, confundido y mareado. Nunca en su vida había visto un asesinato real, y más de esa forma tan desagradable y monstruosa. Además, recordó la oscura mirada de su padre, era profunda, sin alma, y llena de locura. Nunca le había visto hacer eso, es más, nunca imaginó que su padre haría eso, nadie lo pensaría. Camino por la banqueta de la ciudad, gran parte de su traje ya se había secado, pero no completamente, la incomodidad aún se sentía. Transitando por la ciudad, pasó por muchos lugares, y muchas esquinas y callejones, pero al pasar por uno en especial, sintió angustia e incomodidad, como si lo estuvieran vigilando. No pasó mucho para percatarse de que le estaban siguiendo. Miró de reojo entre unos cristales rotos, sin girar la cabeza, notó que una pequeña pandilla de criminales púberos, de entre 19 y 17 años le seguía, así que siguió caminando. Fue así hasta que los tipos se le empezaron a acercar más y más. Entonces Marco empezó a caminar más rápido y luego correr, pero los criminales le empezaron a perseguir y a alcanzar, y en una reacción para defenderse, agarró un tubo de fierro y le pegó en la cabeza al que estaba más cerca. Fue tan rápido que no le dio chance de reaccionar, el golpe le dejó noqueado y tumbado en el piso. Al ver esto, los demás se le abalanzaron al mismo tiempo, para no darle oportunidad de escapar, pero Marco repitió el golpe anterior con los que se le abalanzaban, un detrás de uno. En ocasiones les daba golpes en la cara, pues algunos eran escurridizos y lograban esquivar el tubo de fierro. Después de noquear a unos 6 tipos, los demás se asustaron y corrieron fuera del lugar, dejando que Marco pudiera volver tranquilamente a la mansión.